Los ejercicios que voy a desarrollar ahora están en el tema Razones de cambio relacionadas, sección 4.2 de su libro de texto. El enunciado inicial dice, en los siguientes problemas, una solución puede requerir una fórmula especial que usted tal vez no conozca. En caso de ser necesario, consulte la lista de fórmulas que se encuentra en la página de recursos. Comienzo con el ejercicio número 1. Dice acá, un cubo se expande, quiere decir que positivo, con el tiempo. ¿Cómo está relacionada la razón? Esta palabra razón inmediatamente le indica derivada, a la cual crece, va a ser positiva porque hay un crecimiento. El volumen, o sea, la razón del volumen es una derivada. Con la razón, otra derivada, a la que aumenta la arista. En este ejercicio voy a utilizar la fórmula del volumen de un cubo. La fórmula del volumen de un cubo va a ser igual a L elevado al cubo, partiendo de que L es la longitud. Recuerde que un cubo, todos los lados miden igual. Una vez que nosotros ya tenemos identificada nuestra fórmula, vamos a derivar implícitamente ambos lados con respecto al tiempo. El lado izquierdo, la derivada de B con respecto al tiempo, me va a quedar escrita derivada de B con respecto al tiempo. El lado derecho, al derivar L al cubo, me va a quedar 3L al cuadrado, pero siempre multiplicado por la derivada de esa letra o de esa variable con respecto al tiempo. Bueno, esta sería la respuesta al problema número 1 porque es lo único que nos están pidiendo y no nos dan más información. ¿Cómo está relacionada la razón a la cual crece el volumen, derivada de B con respecto al tiempo, con la razón a la que aumenta la arista, derivada de L con respecto al tiempo? Y esa es su respuesta. 3L al cuadrado de L de T. En el ejercicio número 3 dice, una placa en forma de triángulo equilátero se expande con el tiempo. La longitud de un lado aumenta a razón. Otra vez nos encontramos la palabra razón, inmediatamente sabemos que es derivada, constante de 2 centímetros por hora. ¿A qué razón crece el área cuando un lado mide 8 centímetros? ¿Okay? Como estamos hablando de área de una figura que es un triángulo equilátero, necesito la fórmula del área de un triángulo equilátero. A es igual raíz cuadrada de 3 sobre 4 por x al cuadrado. Esta es la fórmula del área cuando la figura es un triángulo equilátero. Entonces acá comencemos. Dice, la longitud de un lado aumenta, nuestro lado es x. A razón constante son 2 centímetros por hora. Eso significa que como estamos hablando de x y estamos hablando de razón, lo escribimos que la derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a 2 centímetros por hora. Entonces, esa información la escribimos en configuración de derivada. La pregunta es, ¿a qué razón crece el área? ¿Okay? ¿A qué razón crece el área? Se escribe derivada de A con respecto al tiempo. Y esa es nuestra incógnita. La derivada de A con respecto al tiempo. ¿Cuánto un lado mide 8 centímetros? Ok. Tenemos que el valor de un lado, que todos miden igual, es igual a 8 centímetros. ¿Cómo sabemos nosotros que esta información de la longitud del lado 8 centímetros la vamos a utilizar hasta el final? Lo podemos determinar de dos maneras. Número 1, es un dato que está dado al final del enunciado. Número 2, es un dato que le dan
después de que usted encontró la derivada del área con respecto al tiempo. Por lo tanto, usted de la ecuación que ya tenemos planteado, primero va a derivar implícitamente con respecto al tiempo a la izquierda, a la derecha, y después de derivar es que vamos a sustituir el valor de 8. Procedemos a derivar a la izquierda y vamos a tener entonces derivada de A con respecto al tiempo, siempre implícitamente, derivada de A con respecto al tiempo. Vamos a derivar el lado derecho. Aquí vamos a tener que la derivada de x al cuadrado va a ser 2x multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Y nos va a quedar 2 raíz de 3 sobre 4 x, pero siempre derivada de x con respecto al tiempo. La derivación implícita. Bueno, vamos a ver si tenemos toda la información necesaria para encontrar nuestra respuesta. Nuestra incógnita es derivada de A con respecto al tiempo. Estamos bien porque ya está despejado para esa incógnita. El valor de X, tenemos acá X, pero también tenemos esa respuesta que es igual a 8 centímetros. Y el otro dato es de X de T, que también tenemos el valor de esa derivada que es 2 centímetros. Así que solamente hay que sustituir para encontrar nuestra respuesta. Derivada de A con respecto al tiempo va a ser igual. Aquí podemos hacer una pequeña simplificación y nos va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 2 multiplicado por el valor de X, que es 8, multiplicado por el valor de X de T, que es 2. Podemos simplificar el 2 y vamos a obtener nuestra respuesta final. La derivada de A con respecto al tiempo va a ser igual a 2 raíz, perdón, acá es simplificar el 2, 8 entre 2, 4 por 2 nos va a quedar 8 raíz de 3. 8 raíz cuadrada de 3 y como recordamos que esta derivada está en centímetros por hora y estamos hablando de área, va a ser centímetros cuadrados por hora. Vamos a ponerle la pleca acá, centímetros cuadrados por hora. Tenemos unidades de tiempo en horas y unidades de longitud en centímetros. Aquí 8 por, entre 2, 4 por 2, 8 raíz de 3. Y esa es la respuesta del problema número 3, ya que nos preguntaron a qué razón crece el área. Eso se escribe derivada de A con respecto al tiempo. Cuando un lado mide 8 centímetros, pues va a aumentar o va a crecer esa área de esa figura del triángulo equilátero a 8 raíz de 3 centímetros cuadrados cada hora. Vamos al problema número 7. Dice, un velero se dirige hacia el acantilado vertical, mostrado en la figura 4.27. ¿Cómo están relacionadas las razones a las que cambia X, S y el ángulo θ? Bueno, si usted observa, tenemos acá el dato o la incógnita en su momento dado de un ángulo. Eso me lleva a pensar que lo más recomendable es utilizar una razón trigonométrica. Siempre que le involucren un ángulo, ya sea como dato o como incógnita, usted va a tener dos posibilidades. Una, usar razón trigonométrica si está con un triángulo rectángulo. Y dos, usar ley de senos o ley de cosenos si está con un triángulo oblicuo. En este caso, estamos con un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo. Una de las razones trigonométricas para trabajar con todas las variables es utilizar seno del ángulo θ. Seno del ángulo θ es igual al lado opuesto, que sería X, entre la hipotenusa, que sería S. Y esa es la ecuación que nosotros vamos a
derivar. Yo le aconsejo que si tiene una fracción y es fácil transformar esa fracción en una escritura entera, lo haga. Esta S que está en el denominador la puede pasar a multiplicar. Va a ser mucho más fácil de derivar. Entonces vamos a tener S seno de teta multiplicado va a ser igual a X. Observamos nosotros que al lado izquierdo hay un producto, así que vamos a aplicar la regla del producto para derivar. Vamos a copiar el primer factor, que es S, y vamos a derivar el segundo factor. La derivada de seno de teta es coseno de teta. Coseno de teta. Más, acá, más, vamos a copiar el segundo factor, que es seno de teta, por la derivada de S, que es 1. Igual, la derivada de X, que es 1, por dx de t. Aquí hago un alto y le hago una pregunta. ¿Qué me hace falta escribir a mí en esta ecuación? Escucho su respuesta. Levante la mano, por favor, si usted quiere participar. Repito, aquí tengo mi ecuación y aquí tengo mi derivada. ¿Qué me hace falta escribir para tener completa mi ecuación ya de derivada? Ok, voy a darle la respuesta porque la idea fue esa, que usted se fije que cada vez que usted deriva una variable, debe multiplicar la derivada de esa variable implícitamente con respecto al tiempo. Así que aquí me faltó la derivada de teta con respecto al tiempo. En el segundo término yo derivé S, por lo tanto me hace falta la derivada de S con respecto al tiempo. Así como lo hice al lado derecho, puse la derivada de X con respecto al tiempo. Esto es lo que hacía falta. Recuerde que al lado derecho la derivada de X es 1. Entonces el 1 no se escribe. Lo mismo cuando derivé acá S, la derivada de S es 1. Y solamente se escribe la derivada de S con respecto al tiempo. En este caso, como la pregunta es cómo están relacionadas las razones, o sea, las derivadas a las que cambian X, S y teta, esta es la respuesta. No tengo ningún dato adicional para poder hacer algo más. Y ahí termina el problema número 7. Vamos al problema número 12. Dice acá, una maleta está sobre la banda transportadora mostrada en la figura. Y tenemos la banda transportadora. Aquí tenemos la maleta. Dice que se mueve a razón de 2 pies por segundo. O sea, esta maleta en esta distancia se mueve a una razón de 2 pies por segundo. Esto es derivada. Como en este caso es una figura que ya nos da varias letras, podemos comenzar por escribir nuestros datos como derivada. Esta expresión 2 pies por segundo, escrita en forma de derivada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si usted observa y lee bien el ejercicio, dice una maleta se mueve por la banda transportadora a razón de 2 pies por segundo. O sea, que es esta distancia la que va recorriendo la maleta. Y esta distancia ellos le han puesto S. Por lo tanto, 2 pies por segundo es ds de t. Okay. Dice, ¿cuán rápido aumenta la distancia vertical? Ese dato todavía nosotros no lo hemos identificado y tenemos acá nuestra distancia horizontal. ¿Por qué razón va a aumentar? Bueno, cuando la maleta, digamos, está aquí en este punto, esta es la distancia horizontal. Pero a medida que la maleta se vaya moviendo, también va aumentando la distancia horizontal. Quiere decir que lo que me están preguntando, que va a ser mi incógnita, va a ser la derivada de y con respecto al tiempo. Esa va a ser mi incógnita. Repito, aquí dice, mire, cuán rápido aumenta la distancia vertical. La palabra rapidez, que es el valor absoluto de la velocidad, significa derivada. A partir de la parte inferior de la banda, dice. Ok.
Al inicio tenemos un dato acá que con respecto al suelo hay 10 pies. Y que la banda transportadora tiene una longitud de 40 pies. Le vamos a colocar estos datos. Si usted observa, se han formado dos triángulos. Un triángulo grande y un triángulo pequeño. Cuando usted en su diagrama o en su figura logre identificar que tiene dos triángulos, lo más recomendable es aplicar el concepto de semejanza de triángulo, que es la igualdad de dos razones, o sea, una proporción. Esa igualdad usted la puede aplicar de diferentes maneras. Yo voy a utilizar que la altura total, que es 10, es igual, pues está a razón de la hipotenusa. O sea, acá mire, altura, hipotenusa. En la otra razón, usted también debe poner altura, que en este caso es y, entre hipotenusa. Entonces, mi altura es y mi hipotenusa, vamos a utilizar la letra que ya nos da la figura acá, mire, S. Quiere decir que acá tenemos S. Y a través del concepto de semejanza de triángulo, ya tenemos nuestra ecuación, que es el objetivo, establecer dicha ecuación para después derivarla. Lo hice por semejanza de triángulo, porque después de haber configurado ya todo en base a la foto que me está dando el ejercicio, llegué a la conclusión que tenía dos triángulos. Desde ese momento, semejanza de triángulo es lo más recomendable. Aquí también hay una fracción, les recomiendo que multiplique cruzado y va a tener 10S igual a 40Y. Bueno, vamos a derivar el lado izquierdo y vamos a derivar el lado derecho. La derivada de 10S es 10 y la derivada de 40Y es 40. Vuelvo a hacer un alto y vuelvo a preguntar, ¿qué le hace falta a esta ecuación de derivada? Levante la mano si quiere participar. ¿Qué le hace falta a esta ecuación de derivada? Levante la mano si quiere participar. La derivada de Levante la S. mano, por favor, si quiere participar. Porque yo no estoy viendo ahorita el cuadro de los participantes, pero cuando levanta la mano, la aplicación sí me manda el mensaje quién está hablando. Así que, por favor, levante la mano si usted quiere participar. Ok, Angie, dígame. ¿No sería la derivada de S sobre derivada de tiempo? Ok, no es derivada de S sobre derivada de tiempo, es derivada de S con respecto al tiempo. Muy bien, ¿y al lado derecho, Angie? La derivada de Y con respecto a derivada de tiempo. Perfecto. Muy bien, Angie, la felicito. Eso es lo que hace falta. Acostúmbrese que cada vez que usted derive una variable, debe multiplicarlo por la derivada implícita con respecto al tiempo. Toda la variable. Bueno, aquí vamos a recordar que lo que nos están preguntando a nosotros es la derivada de y con respecto al tiempo. Así que debemos despejar para de y de t. Por lo tanto, el 40 que está multiplicando va a pasar a dividir. Va a quedar 10 dividido por 40. Y el dato que tenemos acá de s de t, ya lo tenemos. Miren, es igual a 2 pies por segundo. Por lo tanto, vamos a sustituirlo por 2. Y nos queda igual a la derivada de y con respecto al tiempo, que es la pregunta de nuestro enunciado. Aquí tendríamos 10 por 2, 20, entre 40, le va a quedar un medio. Siempre nuestra respuesta la debemos de escribir cuando tenemos la información con unidades. Así que
la derivada de y con respecto al tiempo es igual a un medio. Observe que la longitud está en pies y tenemos que el tiempo está en segundos. Entonces es pies por segundo. Pero demos una interpretación real de esta respuesta. ¿Qué significa? Bueno, significa que a medida que la maleta va aumentando, la distancia va a ir aumentando en una razón de 0.5 pies cada segundo. Cada segundo que la maleta se mueve en la transportadora, la altura va a ir aumentando 0.5 pies. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Es lógica la respuesta positiva porque el valor de y, primero digamos, lo teníamos acá, claro, empezamos desde acá, y el valor de y puede usted observar que va aumentando. Por lo tanto, su derivada nos debe quedar positiva. Vamos al ejercicio número 12. El ejercicio número 12 dice lo siguiente. Una escalera de 20 pies. Este dato de 20 pies sucede en dos cosas. Se lo dan desde el inicio y es un dato que no va a cambiar. La escalera no se va a hacer más pequeña ni más grande, sino que va a ser 20 pies en todo el proceso. Eso significa que usted puede colocar esos 20 pies en su diagrama. Está apoyada contra el muro de una casa. Esto en color negro es el muro de la casa. No dice que está en la parte superior, así que puede colocarlo en cualquier lugar del muro que usted quiera el apoyo. Dice, la parte superior de la escalera, o sea, esta parte superior de la escalera, se desliza hacia abajo. O sea que este punto rojo se desliza hacia abajo. Aquí dice, a razón constante de un pie por minuto. Ok, vamos a utilizar esta altura va a ser H. Puede ser H, puede ser Y, puede ser A, B, la letra que usted quiera. Okay. Entonces, como nos están dando el dato que la parte superior de la escalera se desliza, observe lo que va pasando. Voy a utilizar la regla para que usted tenga una mejor visión del ejercicio. Nosotros tenemos al inicio aquí nuestra escalera, pero después esa escalera va bajando. ¿Sí? Esa escalera va a ir bajando. ¿Qué pasa cuando la escalera, digamos, esté en este punto? O sea, que no sabemos cuál es, pero digamos que esté en este punto. Permítame. Okay. Cuando la escalera esté en ese punto, como la escalera sigue midiendo los 20 pies, va a suceder lo siguiente. Este punto rojo se va corriendo, ¿verdad? Y eso sucede en la realidad. Son problemas que se dan en la realidad. Aquí teníamos una posición 1 y ahora tendríamos acá una posición 2. Trabajando acá, esta sería lo referente a la posición 1 y a la posición 2. Entonces, ¿qué va a suceder con este dato? Como la letra que hemos utilizado es H, vamos a tener que ese dato es la derivada de H con respecto al tiempo. Y dice aquí el problema que va a ser igual a un medio pie por minuto. Ok, hago un alto y hasta este momento quiero que usted analice lo que yo he dicho, lo que yo he escrito y si he cometido algún error intencionalmente, dígame cuál es. Levante la mano, por favor, si quiere participar. Repito, analice lo que he escrito, lo que he dicho, de acuerdo al enunciado, y si he cometido algún error intencionalmente, dígame cuál es. Y si no he cometido error, pues igual su participación es válida. Levante la mano si quiere participar. Perfecto.
La omisión que he cometido es que no le he escrito el signo menos a esta derivada. Usted dirá, no, pero es que el ejercicio me lo da positivo. Sí, porque el ejercicio siempre se lo va a dar como un valor absoluto. Y usted tiene que decidir si el signo que le están dando de ese dato es positivo o es negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque la altura, miren, al inicio estaba acá. Ahora la altura es esta. ¿Qué va pasando? Va decreciendo la altura, va disminuyendo la altura. Si va disminuyendo la altura, la derivada de h con respecto al tiempo también va a ser negativa. Perfecto. Dice acá, ¿a qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera? Y es lo que le demostré anteriormente. Al inicio, la parte inferior estaba aquí, pero a medida que la escalera va bajando, la parte inferior se va alejando del muro acá. Entonces dice, ¿a qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera? Vamos a llamar que la parte inferior acá, vamos a utilizar la letra X. Por lo tanto, nuestra incógnita va a ser la derivada de X con respecto al tiempo. Esa va a ser nuestra incógnita. Porque dice, mire, ¿a qué razón? Recuerde, la palabra razón siempre es derivada. ¿La razón de quién? Dice acá, mire, la parte inferior de la escalera. Esta es la parte inferior de la escalera inicialmente. Pero a medida que la escalera va bajando, le vuelvo a poner la regla, mire, cuando su escalera estaba apoyada allí, aquí teníamos nosotros la parte inferior de la escalera. Pero ¿qué sucedió cuando la escalera fue bajando? Observen, el suelo, recuerden, en este caso no se mueve. Entonces, acá más o menos, ahí, la escalera fue bajando. O sea, estaba en este punto y bajó a este punto. Entonces, la parte inferior de la escalera se tuvo que mover a este punto de acá. Entonces, por eso la pregunta, ¿a qué razón se aleja del muro, es el muro, y se va alejando la parte inferior de la escalera? Entonces, la razón se escribe como derivada. En el instante dice que la parte superior de la escalera está a 18 pies arriba del suelo. O sea que la distancia que hay aquí es 18 pies. Pero ese dato se lo dan después de derivar. O sea, usted va a tener acá que dice acá h es igual a 18 pies. Ese dato se lo dan acá, ¿no? En el instante en que la parte superior de la escalera, o sea que estaría aquí, dice está 18 pies arriba del suelo. Y que h es igual a 18. Bueno, si usted observa, solo tenemos un triángulo. Entonces, usted va a utilizar lo que llamamos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vea, desde el inicio, lo que tenemos nada más es un triángulo. Que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma del cuadrado de sus catetos, x al cuadrado más h al cuadrado. Perfecto, ya tenemos la ecuación y vamos a derivar. Recuerde que este dato de 18 pies se utiliza después de derivar. La derivada de 20 al cuadrado, que es 400, nos queda 0. La derivada de x al cuadrado nos queda 2x y no olvidemos que aquí hay que multiplicar por la derivada implícita de x de t. Más la derivada de h al cuadrado es 2h por la derivada implícita de h de t. Como la pregunta es de x de t, nosotros tenemos que despejar para de x de t. Por lo tanto, ese 2h va a pasar negativo multiplicado por dh de t. Y aquí nos va a quedar 2x multiplicado por dx de t, que es realmente nuestra incógnita. Ok, podemos simplificar acá el número 2 y cancelamos, ¿verdad? El número 2 y sustituimos lo que conocemos. Se ve usted acá. Yo conozco el dato de h. Acá está, ¿sí? Es 18 pies, así que lo vamos a
sustituir. Vamos a tener 18. Conozco el dato de DH de T también acá. Vamos a mover un poco la pizarra. Y tenemos que el dato de DH de T acá es igual a -1/2 pie por minuto. Así que lo vamos a sustituir. -1/2. Las unidades no es necesario poner. Y observamos acá el valor de X, que no lo tengo. Pero ¿qué puedo hacer? Utilizar la misma fórmula original de 20 al cuadrado igual a X al cuadrado más H al cuadrado y sustituir que ya conozco H en este momento. O sea, H es igual a 18 al cuadrado. Y de aquí usted despeja para X porque necesitamos ese dato. Aquí nos va a quedar 400 menos 18 elevado al cuadrado, le va a quedar 324. En el cual, al restar 400 menos 324, le queda raíz cuadrada de 76 igual a X. Y como es una distancia, se toma el valor positivo. Si usted quiere, puede simplificar esta raíz. Recuerde que 76 se puede descomponer en factores 4 por 19. Y al sacarle la raíz cuadrada de 4, le queda 2, raíz cuadrada de 19. Eso es opcional. Aquí tiene el valor de X que necesitamos en nuestra ecuación de derivada. Entonces vamos a ponerlo acá. Voy a colocarlo como raíz cuadrada de 76 por dx de t. Luego despejamos. Aquí 18 por menos 1/2 me va a quedar -9 entre raíz cuadrada de 76 igual a la derivada de X con respecto al tiempo, que es la incógnita. Yo he cometido un error intencionalmente en el desarrollo de este ejercicio. Levante la mano y dígame cuál es y por qué. Repito, al desarrollar este ejercicio, después de que escribí la ecuación 20 al cuadrado igual a X al cuadrado más H al cuadrado, que está correcta, cometí un error. ¿Cuál es el error que he cometido? ¿Lo escucho? Levante la mano si quiere participar. ¿Cuál es el error que he cometido? Jóvenes, les recomiendo que antes que usted ingrese a una clase, lea el tema, vea los problemas resueltos que están en su libro, le van a ayudar en sus participaciones, ya sea en decir si algo está correcto o no, o en sus preguntas. En este caso, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es el error que yo cometí en este proceso? El valor acá de X está correcto, raíz cuadrada de 76. Pero estoy limitando nada más a lo que le estoy ahorita sugiriendo. Ahí cometí un error. ¿Cuál es el error? ¿Y cómo se dio cuenta usted del error? Angie. No estoy tan segura, licenciado, pero no realizó el 20 elevado a la 2 y lo hizo al derivar para X. Sí, pero 20 elevado a la 2 sigue siendo una constante. Y la derivada de una constante es 0. Ya sea que aquí ponga 400 y luego diga derivada de 400 es 0, da lo mismo. Usted lo dice directo, Angie. Gracias por su participación. Ese no es el error, pero le agradecemos su participación. ¿Alguien más? Nicole, ¿cuál es el error? La raíz cuadrada que está abajo del -9. Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Es raíz No cuadrada de debería, 76? ¿Está multiplicando? ¿Pasa a dividir? no Esa debe parte ir la está raíz correcta. cuadrada allí. Claro, aquí está, ¿no? Raíz cuadrada de 76.
O sea, está multiplicando la raíz cuadrada de 36, paso a dividir. Y acá me queda nada más de x de t al lado derecho y raíz cuadrada de 36 que está multiplicando, paso a dividir. Eso está correcto. Angie, dígame. Licenciado, Dígame. no tenía la mano levantada. Ah, ya. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Identifique cuál es el error. Ese tipo de situaciones es lo que le pasa a usted en una prueba virtual. No es muy detallista. Dígame, Tiffany. Ah, pues yo miro que creo que fue al pasar cuando pasó el 2H, lo pasó a restar al otro lado. El DH sobre el tiempo estaba multiplicando aquí, ¿verdad? Sí. No tendría que pasar a dividir. Bueno, no sé, O digo sea, yo. aquí, observe, yo tengo esto, todo el término está sumando, pasa a restar. Bien, Ah, ese ok, no es no, el sí. error. Jóvenes, le indico el error. El error es este signo menos. Mire, dejé de copiarlo, pero usted no se fijó, lamentablemente, ¿no? Y ese signo menos me cambia la respuesta porque la respuesta va a ser positiva. ¿Cómo yo sé que la respuesta debe ser positiva? Porque el valor de x, mire, va aumentando. Entonces su derivada no podría dar negativa, sino que positiva. Jóvenes, a seguir practicando. Eso es todo por el día de ahora.